Ahí está, ahora sí, ahí empezamos a grabar. Bien. Bueno, gracias por avisarme. Eso pasa siempre, así que entre todos nos vamos a cuidar de que grabe siempre las clases. Bien, bueno, esta presentación no la vamos a ver toda, se la vamos a dejar para que ustedes la lean, porque tiene que ver básicamente con los aspectos operativos, funcionales, administrativos y formales de la asignatura. Es decir, esto un poco lo que nos da son las reglas de juego en la cual nosotros nos vamos a manejar durante la asignatura y, bueno, nos gustaría que ustedes la lean. Muchas de las cosas de que lo que aparece acá ya se las he comentado, y en las clases prácticas también se las van a comentar. Como ustedes ven, siempre nosotros tratamos de acompañar las presentaciones con fotografías de estructuras, de construcciones, de temas relacionados con nuestra materia. Básicamente lo voy a pasar un poquito rápido para que ustedes lo vean, pero es un poquito como están distribuidas, cuándo son las clases teóricas, los días, los horarios, acá falta corregir una cosita, quiénes somos los que estamos en cada uno de los cursos, cómo están organizadas, cuál es el propósito de las clases teóricas y de las clases prácticas, los tipos de ejercicios que nosotros vamos a explicarla. Se ve bastante rápido y no es nada distinto a lo que en general pasa con cualquiera de las otras materias, con las particularidades propias de la nuestra. Algunos comentarios que son adicionales respecto de en qué está basada nuestra materia. Los conceptos previos que ustedes tienen que tener, como análisis y álgebra vectorial y matricial, y todo lo que es cálculo analítico y diferencial, conceptos de mecánica, los que vieron en física, obviamente. ¿Cómo son después las características de aprobación de la asignatura? Aunque esto ya se lo van a comentar bien en la práctica. En principio son 2 exámenes parciales, inclusive la cantidad de trabajos prácticos. Bueno, los temas, el práctico 13 y 14 no existen ahora, porque bueno, después son temas que en general eran temas especiales y complementarios, o un trabajo práctico especial, que básicamente se conformaba como un trabajo de campo que nosotros le dábamos, y saquen una serie de fotografías, y vean una serie de estructuras, aprendan a distinguir una serie de estructuras que vemos a diario y muchas veces uno no le presta atención. Bueno, ¿cómo son las presentaciones de los trabajos prácticos? Todo esto se lo van a comentar un poco en la práctica y lo van a poder leer de acá también. Esto está subido al campus. Pero sí hay algunas cositas, este último punto 7 que dice para finalizar, sí se los quiero comentar especialmente, son muy poquitas diapositivas, y básicamente, un segundito que damos ingreso a este chico, ahí está, es lo siguiente. Miren, esta materia es una materia que la cursan todas las disciplinas de la ingeniería, ya sea en la modalidad estática y de resistencia a materiales como 2 materias separadas, o como una materia conjunta como estamos viendo nosotros. Así que todos, de alguna manera, las carreras de ingeniería siempre la cursan. Y el motivo de esto es aproximadamente el mismo de por qué, bueno, por ahí uno cursa materias como electrotecnia general, o cursa materias que por ahí no son propias de nuestra asignatura, de nuestra carrera, de nuestra disciplina, pero que son necesarias para tener un conocimiento transversal y complementario, sí, de cada una de las disciplinas. Yo soy ingeniero civil y cuando cursé materias como, por ejemplo, computación, o cursé electrotecnia general, o economía general, o bueno, otras. Entonces, todas esas, en definitiva, hacen a la formación general y transversal de nuestra disciplina. Yo después les voy a mostrar una serie de proyectos en las cuales van a ver ustedes que todos los ingenieros siempre trabajamos en proyectos que son multidisciplinarios, es decir, donde intervienen muchas disciplinas
de ingeniería, y no solo la propia, y en donde uno tiene que ponerse, entender lo que las otras disciplinas están explicando, entender el lenguaje que manejan, y a su vez ellas entender nuestro lenguaje, el lenguaje propio de nuestra asignatura, de nuestra carrera, ¿no? Entonces, el objetivo de materias como esta son esas, es saber, comprender y saber cómo se manejan las otras disciplinas cuando estamos participando de un proyecto multidisciplinario. Tener una noción de la información que las otras disciplinas generan, de nosotros tener una noción de entender esa información y de esos datos que nos van a proporcionar, o al revés, cuando nosotros generemos datos y generemos información y la tenemos que transmitir y trasladar a las otras disciplinas, seamos entendidos. Y seamos también, muchas veces, cómo expresarlo de una manera que el resto de las disciplinas también nos entiendan. Así que, y por otra parte, es una materia que realmente es muy agradable. Por ahí la primera parte, es decir, las primeras clases, es un poquito árida. Por ejemplo, la clase de hoy, la clase que viene, y todo eso, van a ser un poco áridas al principio, porque bueno, vamos a tener que definir muchas variables, muchos elementos, para después recién empezar a trabajar. Y ustedes pueden decir, Luis, también todo esto ya lo vimos en Física 1, y después muchas veces entre ustedes vienen y dicen, no, pero prefiero que lo expliques porque la verdad que no nos acordamos lo que vimos en Física 1, y bueno, y al final nosotros siempre le damos una vueltita de tuerca distinta a eso. Bueno, un poquito esto que yo les estoy diciendo son estos 3 primeros renglones que acá vemos. Bueno, como dice acá, nosotros estamos acá para guiarlos y acompañarlos en la enseñanza de esta asignatura. Podrá suceder que nos equivoquemos en algo o que no sepamos algo, pero siempre vamos a encontrarle entre todos la respuesta y la solución. Cuando ustedes nos pregunten algo, mire, podrá suceder que nosotros algo no lo sepamos, nadie nunca sabe todo de todo, y siempre, se lo digo esto por experiencia, yo hace ya muchos años que estoy en la docencia, porque realmente me gusta y me apasiona, y yo empecé siendo ayudante cuando era alumno, y bueno, al principio uno es ayudante colaborador, después, bueno, va subiendo ayudante segundo, bueno, y ahora, por suerte, bueno, ya soy profesor hace unos años, realmente lo hago porque me gusta, y además lo hago con relación a asignaturas. Yo doy 2 materias acá en la facultad, que es esta y estabilidad 2, para ingenieros civiles, y son materias de las cuales yo trabajo constantemente, o sea que no están disociadas de mi actividad profesional para nada, al contrario. Así que en eso, no sé si es una ventaja o es algo, pero en general siempre voy a tratar de comentarle de trabajos o de obras o de proyectos en los cuales uno ha participado y de las cuales, bueno, me parece que son interesantes hacerle una serie de comentarios. Bueno, como les decía, cuando alguien, puede ser que nos hagan alguna consulta y nosotros no lo sepamos, bueno, nadie tiene que saber todo de todos, y les pregunto a ustedes mismos si ustedes saben todo de todo, inclusive hasta cuando aprueban una materia, pero siempre vamos a tratar de buscarle una respuesta clara y convincente. Y vamos a empezar, obviamente, cuando alguno de nosotros tengamos alguna duda, cualquiera de los docentes, bueno, dentro del plantel de estática y resistencia, primero dentro del plantel de nuestra cátedra, y si no dentro del plantel de estática y resistencia, vamos a tratar de darle alguna respuesta que sea clara, convincente y muy bien fundada. Si esto no ocurre, recurriremos al Departamento de Estabilidad. Nuestra asignatura pertenece al departamento, que agrupa materias que tienen algunas particularidades comunes. Y si no, siempre dentro de la facultad vamos a encontrar a alguien, y si no, así dentro de, ampliando el universo al cual pertenecemos dentro de la Universidad de Buenos Aires, alguna respuesta siempre vamos a encontrar. Esto para que ustedes vean cómo uno está en cierta medida respaldado, es decir, no pertenecemos, no somos un ente, una asignatura totalmente aislada del resto del universo. Nosotros tenemos reuniones dentro del Departamento de Estabilidad, tenemos reuniones con otros departamentos dentro de la facultad,
y bueno, ya por ahí con otras universidades por ahí menos, pero a otra escala hay profesores que sí tienen reuniones con el resto de la universidad, ¿no? Como decimos acá, nosotros siempre vamos a tratar, y como ya le dije, vamos a tratar de darle una respuesta que sea fundada, lógica, razonada y adecuada. Y muchas veces puede suceder que si no tenemos alguna respuesta para darle, es porque tal vez ese conocimiento o eso que preguntan ustedes, esa respuesta no exista y haya que desarrollarla. Entonces, tal vez si a ustedes ese tema les interesa, van a tener que crear el propio conocimiento. Y eso ocurre, y ocurre no muy pocas veces, sino por el contrario. Ustedes piensen que la universidad constantemente está creando y desarrollando conocimientos. Y muchas veces ustedes por algún motivo u otro tratan de ligar algo porque lo escucharon, lo leyeron, o les interesó de algún lugar, y bueno, y lo van a tratar de relacionar con algo de acá de la facultad, con algo de acá de nuestra asignatura. Vamos a tratar miren, no solo nos interesa enseñarle a ustedes contenidos y conocimientos, pero como dice acá, esto no es lo más importante. Tal vez una de las cosas más importantes es enseñarle competencias. Las competencias muchas veces, así para definirla de manera bastante sencilla, es enseñarles a resolver problemas. Eso es básicamente lo que los ingenieros hacemos. Pero esto tampoco va a terminar siendo lo más importante. Y un poco lo más importante, lo que consideramos nosotros que es lo más importante, es lo que un poquito nosotros volcamos acá. Primero, cuando ponemos acá la educación y la enseñanza, la hacemos entre todos, tiene que ver con que no tiene ningún sentido que yo me ponga acá a explicarle algo a ustedes y ustedes, después lo que yo explique no se entienda. Ya sea o por culpa mía o porque ustedes realmente no lo entiendan o lo puedan llegar a comprender. Yo, y como todos los docentes, estamos acá para enseñarle las cosas y para que ustedes lo puedan terminar entendiendo, comprendiendo, sabiendo cuál es el alcance y qué implicancias tiene cada uno de esos temas. Y si las cosas no se llegan a comprender como corresponde, a no ser adecuados, bueno, le vamos a pedir que ustedes nos digan realmente qué mejoras introducir, qué aspectos a corregir, y que me levanten la mano y me digan, Luis, mira, lo que te acabas de explicar no se entendió nada, ¿lo podés volver a explicar de vuelta? Y yo no voy a tener ningún problema en volverlo a explicar. Nosotros no somos perfectos y nos podemos equivocar, o a veces las cosas también no nos pueden salir del todo bien, o a veces podemos encarar las cosas de una determinada manera y no es la adecuada a como a ustedes les conviene. Les vuelvo a repetir, el cuatrimestre pasado yo pensé que la mejor manera de dar clases era a través de presentaciones en PowerPoint, y ustedes mismos me dijeron que después era mucho mejor que les escribiera en una hoja y le proyectara con la camarita que tengo acá arriba. Así que, un segundito que tengo acá, chicos, para entrar. Ahí está, perfecto. Muy bien. Así que todas esas mejoras las vamos a ir introduciendo, eso es lo que queremos. Así que, como dice acá, sus opiniones y sus sugerencias las tomamos muy en cuenta. Estuvimos, les digo, este fin de semana repasando un poco las encuestas que el departamento realiza a final de cada cuatrimestre. Y lo que sí les pedimos es que también sean honestos con ustedes mismos, en primer lugar, cuando nos vayan a criticar, ¿no? Porque una cosa es decir, Luis, no te entendí nada porque me dormí, y otra cosa es decir, Luis, no te entendí nada porque realmente Luis explicó mal. Así que, como dice acá, siempre es muy fácil ver el error en el otro y no en el propio, así que en ese sentido también seamos honestos entre todos y digámonos las cosas de frente, pero bien, es decir, con un espíritu crítico de construcción. Vuelvo a repetirles acá, la educación y la enseñanza las damos entre todos. Aprovechemos esto, porque realmente en este grupo, tanto no solo conmigo, sino con los jefes de trabajo prácticos y con todos los chicos, con los ayudantes, que la mayoría fueron alumnos míos en Estabilidad 2, la mayoría son civiles, así que ya hemos venido inculcando esta forma de trabajar
de hace mucho tiempo y de hace muchos años. Como dice acá, hagamos que nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestros resultados realmente valga la pena. Esto un poco quiere decir, sáquennos un poco el jugo. Es decir, como yo les decía hace un rato, en mi caso particular, y bueno, hay muchos chicos que todavía son alumnos, pero están haciendo ya sus primeras armas dentro de la profesión, son alumnos que se están por recibir. Yo les enseño cosas de las cuales trabajo, o sea que en ese sentido, aprovéchenlos. Obviamente les voy a mostrar fotografías y temas de cosas que nunca he hecho en mi vida, pero que sí las conozco. ¿Por qué? Porque bueno, uno durante el desempeño y el desarrollo profesional ha hecho muchas cosas, pero otras no porque no les ha tocado o porque a mí no me han gustado de hacer. Es decir, después, a medida que avancemos, les voy a ir comentando un poquito esto. Bueno, un poco para finalizar ahora sí. Llegamos casi al final y un poco una de las preguntas, esta es la última hojita, es, bueno, esta frase me gusta mucho y por eso la ponemos, enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo. Ustedes tengan en cuenta que esta materia existe un montón de bibliografía y ustedes solo la podrían llegar a estudiar. Por ahí la única ventaja es que alguien se la explique, es que les reduce los tiempos, pero prácticamente ustedes la van a poder leer de cualquier libro, que nosotros les compartimos muchos PDF y todo, después los chicos de la práctica se los van a compartir sin ningún inconveniente. Pero lo que queremos es que entiendan o que comprendan una mecánica de cómo abordar determinados temas. Eso tal vez es lo más importante, que se lleven eso. Tal vez no, si bien nosotros al final del cuatrimestre les vamos a tomar un examen final o un coloquio en el cual ustedes tienen que saber determinados temas, sí, es cierto, pero eso es por ahí la excusa para un poco darle sentido a esta frase. Bueno, como dice acá, queremos ayudarles a desarrollar su capacidad creativa, su ingenio, su arte dentro de la profesión. Y a descubrir que realmente, aquellas cosas que realmente les guste, para que ustedes después lo terminan amando y desarrollándolo con pasión. No tiene ningún sentido que ustedes hagan algo que realmente no les guste, no les apasione y en definitiva no lo terminen amando. Creo que si, más allá de las críticas que uno a veces recibe, o los comentarios por ahí no tan buenos, que realmente me lo hacen con mucho cariño cuando terminamos de cursar, es en cuanto a qué mejoras, pero siempre hay una cosa que realmente me llevo mucha satisfacción, es que siempre me indican, bueno, las ganas que le pongo y la pasión que le pongo en enseñar y en explicarle todas las cosas a ustedes. Así que, y eso, bueno, porque también la profesión que he desarrollado, he tratado de hacerla porque es lo que me ha gustado. Entonces, yo me he dedicado casi toda mi vida al cálculo de estructuras, y dentro del cálculo de estructuras uno podrá decir, bueno, uno tiene edificios muy altos, o tiene puentes, o tiene, bueno, yo me he dedicado mucho a lo que es cálculo de estructuras en la industria, en plantas industriales, en refinerías de gas, en refinerías de petróleo, en plantas petroquímicas, en centrales eléctricas, bueno, en mineras, etc. Eso fue un poquito lo que más me ha apasionado a medida que yo fui trabajando, y realmente fue lo que me ha gustado. Y ahora después, al final de la clase, les voy a mostrar algunas fotos. Así que bueno, esto un poquito, estas frases son las que resumen todo, y hay una que resume lo que no queremos, que es esto de acá. Así que les dejo a ustedes para que saquen sus propias conclusiones. Esto no queremos que todos pensemos igual, ni que estemos todos de acuerdo siempre. Así que cuando tengamos que disentir, hagámoslo sin ningún problema, pero con respeto siempre. Bueno, esto como introducción a la asignatura, y vamos a alargarnos ya a compartir otra clase, y quería saber, otra presentación que sí, quería saber si, bueno, si tenían alguna duda respecto de esto, y si no, seguimos con la próxima. Luis, una consulta. Dale. Esta era una de las que nos habías mandado por mail. Es una de las que les mandé por mail, les mandé 3, exactamente. Lo único que me centré ahora fue en las últimas páginas. La primera le hice un raconto de lo que estamos haciendo.
¿Sí? Sí, se las mandé por mail. Igual están subidas todas al campus. Lo único que en esta tengo que ajustar ahora los nombres de algunos de los chicos, porque cambiaron de curso, simplemente para que lo tengan bien, y el horario que me lo informaron ayer un poco tarde del miércoles, y por eso no la pude corregir. Pero esta tiene 2 correcciones, que son los integrantes de uno de los equipos de los cursos y el horario, nada más. Así que después la vuelvo a subir y la actualizo. ¿Sí? ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda? ¿Algo más? ¿No? Bueno, largamos con la segunda presentación, entonces. Así, bueno, esto es muchos conceptos que nosotros vamos a ver acá. Los vimos ustedes seguramente lo han visto en Física 1, así que si voy un poquito rápido, ustedes agarran y me dicen, Luis, queremos copiar o queremos tomar alguna nota, pero está todo acá. Yo en general los PowerPoint que hago cuando son descriptivos son bastantes, parece más un apunte que un PowerPoint, pero bueno, me paran y me dicen. Pero mucho es un repaso, entonces por eso trato de ir un poquito más rápido de esto. Bueno, una aclaración, nosotros hacemos siempre un intervalo, más o menos a mitad de la clase, alrededor de las 11 menos cuarto, más o menos de 15 minutos, y después seguimos desde las 11, por ejemplo, hasta las 12 y cuarto, en función de cómo termine con estas presentaciones. Bueno, vamos a definir a la estática, ustedes ya saben lo que es aquella parte de la mecánica que estudia y analiza el equilibrio de los cuerpos, y que además investiga las leyes y condiciones que rigen para que estos cuerpos justamente estén en equilibrio. ¿Sí? Ahora empezamos ya propiamente con la materia, ¿no? Con la materia misma. Esta definición, acá por ahí le damos una vuelta de tuerca a lo que ustedes ya sabían, que era esta propia definición. Queremos destacar 2 aspectos, y son los siguientes. Uno es el que acá vemos, que dice, bueno, es darnos cuenta de cuáles son las condiciones o leyes que deben o deberán cumplirse para que un cuerpo o un conjunto de cuerpos se mantenga en equilibrio. Es decir, en este primer aspecto que estamos indicando es, nosotros tenemos un conjunto de cuerpos que están en equilibrio y queremos investigar cuáles son las condiciones o leyes que deben cumplirse. Pero hay un segundo aspecto, que es el siguiente, que es, yo tengo el conjunto de cuerpos y lo quiero poner en equilibrio. Y lo quiero poner bajo determinadas condiciones. Entonces, la pregunta que quiere responder es, ¿cuáles son esas condiciones que deberán ser provistas o satisfechas para ubicar a ese cuerpo o a ese conjunto de cuerpos en una determinada situación de equilibrio? ¿Se entiende la diferencia? Probablemente, esto de acá era lo más común en Física 1. En esta asignatura ahora, lo más importante tal vez sea esto de acá. Es decir, esto tiene que ver un poco ya con la creatividad, y ustedes van a ver, cuando ven un edificio de determinada manera, por qué tiene esa forma ese edificio, o por qué una construcción de determinada manera tiene esa forma, o por qué, por ejemplo, el puente de la Mujer que está en Puerto Madero es asimétrico respecto de los tensores que tiene, ¿sí? Y no los tiene de otra forma. Bueno, eso es un poquito lo que en esta asignatura vamos a tratar de darle importancia al primer aspecto, obviamente, porque vamos a tratar de interpretarlo, para después pasar a este segundo aspecto, que es el aspecto por ahí un poco más creativo. Borramos esto, paso al puntero y avanzamos un poquito más. Bueno, esas 2 situaciones respecto lo que acá dice. En la primera, el cuerpo ya se encuentra en equilibrio y se pretende saber qué condiciones o leyes cumplen para estarlo. En la segunda, se tiene el cuerpo y se lo quiere llevar a una situación de equilibrio determinado. Un poquito repasa los 2 aspectos que señalizamos anteriormente. O sea, muchas veces van a ver que eso es un poquito redundante, van a decir, Luis, eso es un poco
pesado en repetir las cosas. Sí, pero a veces es como que uno quiere hacer un poquito más énfasis en eso. Un poquito acá también la virtualidad tienen que, yo ahora estoy con las dos, con los dos equipos, un poco para que me vean, porque el hecho de lo que perdemos con la virtualidad es obviamente la presencialidad nos da cuando, si uno se comunica no solo con las palabras, sino también con los gestos, con las posturas que uno adopta en determinado tema. Y a veces hay cosas en las que uno le quiere dar más énfasis. Y no solo se lo damos con la voz, sino también se lo damos con la postura que adoptamos en un determinado momento. Entonces, o con un determinado tema. Y bueno, eso es un poquito lo que a veces yo cuando trato de, ¿cómo se llama?, de repetir esto, es lo que hago. Una aclaración. Acá dice, yo fíjense que hablé con un cuerpo, hablé de un cuerpo, de un conjunto de cuerpos. Bueno, el conjunto de cuerpos pueden estar aislados o pueden estar, perdón, que me pasé, o pueden estar vinculados. En cualquiera de los dos casos, cuando digo un cuerpo, vamos a estar hablando o de un cuerpo propiamente dicho o de un conjunto de cuerpos, y ese conjunto de cuerpos va a poder estar aislado o van a poder estar vinculados entre sí. Esto simplemente para aclarar. Bueno, acá vemos algunos ejemplos de cuerpos en equilibrio. Acá un cuerpo sobre un plano horizontal, acá un segundo cuerpo colgando de una cuerda o de una barra del techo. Acá 3 pelotitas puestas, uno en la cima de una lomada o de una montaña, una en el valle y otro en una llanura. Esto después lo vamos a estudiar con un poquito más de precisión hacia el final de la materia, va a ser la última unidad, pero ustedes vean que estos dos están en equilibrio y que este tal vez resuma los distintos tipos de equilibrio, ¿no? Fíjense que acá, ante una posible perturbación del cuerpo, el mismo se aleja cada vez más de su posición de equilibrio original. En esta, ante una posible perturbación, el cuerpo retoma su posición inicial. Y acá, ante una perturbación, pasa a una nueva posición de equilibrio. Bueno, las calidades, tal vez, del equilibrio son distintas. Yo cuando construyo algo, cuando fabrico algo, ya sea un equipo o una propia construcción, quiero colocarlo en una determinada posición de equilibrio para que se mantenga y no para que se aleje. Entonces fíjense que equilibrios como este o como el tercero no son los deseables. Y muchas veces nuestras estructuras están llevadas a situaciones como esta o como esta. Nosotros queremos siempre que el equilibrio se ubique en situaciones como la segunda, que se la denomina equilibrio de tipo estable, porque ante pequeñas perturbaciones recupera su posición inicial. ¿Sí? Bueno, esta es otra, en un plano inclinado, todas cuestiones, el mismo en otro plano inclinado, pero con distinta inclinación. Bueno, ¿venimos bien así o estoy yendo muy rápido? Un poquito, interrúmpanme cuando hay algo que no se entienda, no sepan sin ningún problema. ¿Venimos bien? ¿Más o menos? Sí, sí. Venimos bien. Bien, bueno, bárbaro, sigamos un poquito más. Bueno, estas fotos son, o estos dibujos son otros esquemas de distintos cuerpos en determinadas situaciones de equilibrio, algunas muy comunes que por ahí uno no les presta atención, pero todas ellas en definitiva van a estar representando alguna estructura u una determinada cantidad de cuerpos en equilibrio. ¿Sí? Bueno, esta última seguro un problema clásico de física 1 y este de acá también. Muy bien. Bueno, las preguntas posibles que todos los esquemas anteriores, y nosotros siempre vamos a tratar de contestar, son: ¿están en equilibrio esos cuerpos? ¿Por qué? ¿Cuáles son las condiciones que se verifican en cada uno de los casos para que estos cuerpos estén en equilibrio? Son preguntas que siempre nos vamos a realizar. Y la otra, que tal vez es esta última, es: ¿será posible generar estas condiciones y transformarlas en leyes sobre las cuales basar y construir una ciencia?
Es decir, cuando nosotros analicemos cada uno de los dibujitos anteriores, como muchos otros, vamos a encontrar cuestiones en común. Y esas cuestiones en común, la idea es, ¿las vamos a poder generalizar? ¿Vamos a poder construir una ciencia detrás de ellas? Bueno, eso es lo que vamos a ir aprendiendo un poquito en el desarrollo de nuestra materia. Ahora, supongamos que tengo este cuerpo, ¿sí? Y yo lo quiero llevar a una determinada condición de equilibrio. Bueno, una posible es, bueno, ha puesto el cuerpo en esta situación. Otra posible es ubicarlo colgado del techo, por ejemplo. Son dos situaciones de equilibrio distintas. Ahora, la pregunta es, ¿qué condiciones de equilibrio ocurren acá y qué condiciones de equilibrio se satisfacen acá? ¿Sí? Bueno, esto si bien es fácil, bueno, lo estoy aplicando, lo estoy apoyando nada más que en un plano horizontal. Alguien podría decir, bueno, Luis, pero viene alguien y lo empuja horizontalmente y se le mueve. Es verdad, bueno, tal vez lo que estoy restringiendo acá o lo que quiera restringir acá son los desplazamientos verticales, no los desplazamientos horizontales o tal vez los giros. Y acá alguien me podrá decir, Luis, perfecto, acá este no se te va a trasladar, pero alrededor de este punto va a estar girando sin ningún problema. Bueno, por ahí estoy restringiendo unos movimientos y permitiendo otros. Bueno, todas esas cuestiones son las que nosotros vamos a ir estudiando en esta primera parte de nuestra asignatura. De hecho, el equilibrio va a ser prácticamente la base de nuestra materia. Y nos va a preparar para la segunda parte, que tal vez es un poco la más interesante. Bueno, cuando tenemos un conjunto de cuerpos son estos, que en este caso, como ustedes ven, son cuerpos que están aislados. Y acá cuando de alguna manera los vamos a vincular entre sí a esos cuerpos. Si me permiten, volviendo un poquito para atrás, para mostrarles, fíjense, acá tengo esto, que no es un cuerpo, es un conjunto de cuerpos. Todo esto es la pluma, todo esto es el contrapeso, todo esto es la columna central, y todo eso hace que todo esto esté en equilibrio, o que permita determinados movimientos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de alguna manera, estos 3 o 4 partes que distingo yo acá, la pluma, el contrapeso, esta especie de segunda pluma que me modifica el contrapeso y la columna central, de alguna manera están vinculados, es decir, unidos, para que justamente permitan cumplir con la función que uno quiere. En este caso, estos dos cuerpos están vinculados a través de esta polea y de la soga o de la cuerda. Así que, bueno, un poquito lo que vamos a querer es aprender a distinguir cómo son esas vinculaciones entre los cuerpos y qué hacen esas vinculaciones que permiten movimientos o que los restringen de un cuerpo respecto de los otros. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes saben bien que en esta torre grúa, esta pluma gira alrededor de este punto de acá, porque saben que esto puede bajar, y además todo esto rota respecto de la columna. Entonces, bueno, nosotros vamos a aprender en nuestra asignatura a crear determinados elementos, que los vamos a llamar vínculos, que van a permitir desplazamientos en determinadas direcciones y van a restringir desplazamientos en otras direcciones. Todo eso, bueno, lo vamos a ir viendo en nuestra asignatura. Paso rápido con esto, que ya lo vimos. Finalmente, el equilibrio, como ustedes saben, va a ser de dos tipos, de tipo estático o de tipo dinámico. Nosotros básicamente vamos a trabajar con equilibrio de tipo estático. Y bueno, cuando en algún momento, por algún motivo, tengamos que dar algún ejemplo de un equilibrio de tipo dinámico, bueno, trataremos de generalizarlo y de llevarlo, que muchas veces pasa que se lleva un equilibrio de tipo dinámico y se lo trabaja después como si fuera un equilibrio de tipo estático. Ustedes eso lo han visto en física 1. Así que pero básicamente nosotros nos vamos a basar en equilibrio de tipo estático. Bueno, ¿dónde ubicamos a nuestra asignatura dentro del campo del conocimiento? Bueno, nuestra primera parte la ubicamos dentro de lo que se denomina mecánica. Y nosotros definimos a la mecánica como aquella ciencia que describe, estudia, analiza y predice las condiciones de reposo o de movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas. Es decir, que fíjense que acá, en definitiva, la definición propia de mecánica
amplía el campo de aplicación de la definición que dimos para estática, porque en un primer momento solamente nos basábamos en el reposo, y ahora nos basamos también en el movimiento. Así que por eso es que un poco la estática es como una componente, una parte componente de lo que es la mecánica. Y a su vez la mecánica entra dentro de la física. Así que, en definitiva, la mecánica y por consiguiente la física constituyen una de las bases de la ingeniería, especialmente, en este caso particular, porque lo indicamos, alguien me podrá decir Luis, pero la electricidad también, el calor, el magnetismo, el electromagnetismo también. Sí, perfecto, pero a lo que hace a nuestra asignatura, nuestra asignatura se ubica dentro de la mecánica fundamentalmente, y esta obviamente dentro de la física. Así que esta es un poquito la esencia o las bases en las cuales se basa esta parte de la ingeniería. Muy bien. Como dice acá, bueno, toda clasificación lo que hace es agrupa una serie de elementos o de ítems o de temas o de entes que tienen alguna característica o algunas características o particularidades en común y que justamente permite distinguirlas de otros grupos. Entonces ahora veremos una serie de clasificaciones que son propias de nuestra asignatura y que tienen que ver un poco con la estática, y veremos una clasificación basada en el estado de agregación de la materia y una clasificación tentativa de la mecánica. Es decir, veremos dos clasificaciones a continuación. Bueno, la mecánica básicamente se divide en lo que a nosotros nos corresponde, es en lo que se denomina mecánica de sólidos o mecánica de fluidos. La mecánica de los sólidos, a su vez, el estudio de los sólidos, se los suele subdividir en dos grandes grupos. Uno es la mecánica de los sólidos o de los cuerpos rígidos, y otra es la mecánica de los sólidos o de los cuerpos deformables. Nosotros en nuestra asignatura vamos a ver justamente mecánica de sólidos, y la primera parte, lo que es estática, vamos a trabajar pura y exclusivamente con lo que se denominan cuerpos rígidos. Así que nuestra primera parte de la materia involucra esta parte. Mientras que nuestra segunda parte de la materia vamos a dejar de trabajar con cuerpos rígidos y vamos a trabajar exclusivamente con cuerpos deformables. ¿Está bien? Así que, obviamente, le vamos a dar una profundidad y un alcance a estos temas hasta un determinado punto. Después, a partir de ahí, los vamos a dejar de lado, y eso lo analizan en general otras disciplinas, como la mecánica, como la civil, que estudian la mecánica de los cuerpos deformables con mayor profundidad. Esto un poco se los digo porque siempre me gusta comentarle que nosotros llegamos hasta un determinado nivel de conocimiento, y después, bueno, vamos a llegar a otro nivel de conocimiento en otras materias y en otras asignaturas o en otros cursos inclusive de posgrado. Mientras que la mecánica de fluidos se clasifica comúnmente en mecánica de fluidos incompresibles o mecánica de fluidos compresibles. Como les decía recién, la mecánica de sólidos o cuerpos rígidos es la primera parte de nuestra asignatura, la de los cuerpos o sólidos deformables la segunda parte. La mecánica de fluidos incompresibles son los líquidos, con lo cual ustedes lo van a ver seguramente en la asignatura que es mecánica de fluidos, y la mecánica de fluidos compresibles son los gases, y eso seguramente ustedes lo ven en termodinámica o máquinas térmicas, o máquinas térmicas. No sé si actualmente máquinas térmicas forma parte del plan de estudios, pero bueno. ¿Quedó claro lo anterior? Perdón, ¿quedó claro esto de acá? Un poquito a lo que nosotros nos va a interesar, como siempre, es y a lo que nosotros vamos a estar basados es en esto. Nuestra materia involucra estos dos aspectos. Esto queda fuera de lo que dice ya. Y todos estos, tanto la mecánica de sólidos como mecánica de fluidos, se lo conoce como mecánica de los medios continuos. No lo puse acá, pero sí se lo conoce como mecánica de los medios continuos. Muy bien. Seguimos un poquito. Bueno,
Básicamente la mecánica nosotros la dividimos en tres partes, en cinemática, dinámica y estática, como ustedes ya conocen. Perdón, esta es una primera forma de agruparlo, existen otras. Nosotros vamos a ver las tres formas en que comúnmente esto se agrupa, que son las siguientes. Esa es la primera, directamente una clasificación lisa-llana en cinemática, estática y dinámica. Otra en la dinámica y la estática, y en donde a la dinámica se la clasifica en aspectos dinámicos propiamente dicho, cuando uno estudia las causas que provocan el movimiento de los cuerpos, y la otra, la cinemática, cuando solamente estudiamos el movimiento de los cuerpos de un punto de vista descriptivo, totalmente descriptivo. Así que la bibliografía muchas veces, esta es una segunda forma de clasificar. Y una tercera y última forma es la siguiente, directamente la mecánica dice, bueno, la mecánica para nosotros es la dinámica, y lo clasificamos en estos tres aspectos, que es la que menos me gusta a mí, pero es lo que muchas veces, también a veces, no muchas veces, pero en alguna parte de la bibliografía aparece. Muy bien. Y el equilibrio, como les dije antes, estudiarlo de un punto de vista estático o dinámico. Muy bien. Algunas definiciones, esto ustedes ya lo conocen. En la cinemática es el estudio del movimiento de los cuerpos desde un punto de vista totalmente descriptivo y geométrico. La dinámica es el estudio del movimiento de los cuerpos donde interesan conocer las causas que la provocan. Se puede interpretar a la dinámica entonces como el estudio del movimiento de los cuerpos bajo tres puntos de vista. Un punto de vista descriptivo, uno del punto de vista casuístico, es decir, cuáles son las causas que provocan ese movimiento, y un mix, una mezcla de estos dos aspectos. Y la estática obviamente ya la hemos definido. Bueno, si uno tuviera que... Nosotros vamos a trabajar, como toda la parte, como toda la mecánica, la dinámica y la estática trabajan con un elemento fundamental que es la fuerza. Les pregunto, ¿cómo definirían ustedes a la fuerza? Si ustedes les preguntan, ¿qué es una fuerza? ¿Cómo lo explicarían? Les pregunto y pueden hablar, ¿eh? Así lo hacemos un poquito más interactivo esto. Masa por aceleración. Masa por aceleración. Ahora, suponete que se lo explicás a un amigo tuyo, que esto es sin ser peyorativo, que estudia para contador o para abogado, y te va a preguntar qué es la masa y qué es la aceleración. Y entonces, ¿qué hacemos? Que una fuerza es algo que se transmite de un cuerpo a otro. Bien. Ahora, una fuerza le puede transmitir algo de un cuerpo al otro, por ejemplo, si yo estoy calentando la pava para calentar agua y hacerme un mate, y la toco, me va a transmitir una sensación de dolor terrible. Y existe una transmisión de algo de un cuerpo a otro. O sea que Y ahí de energía. de energía. Ahí me transmite energía, sí, calórica, y me quemé la mano. Pero, ¿estoy definiendo una fuerza con la definición que me diste? Perdóname que te pelotee un poquito así, que te ponga un poquito entre la espada y la pared, pero lo hago para que juguemos un poquito y nos divertamos entre todos. Nunca acá, yo siempre le digo a los chicos que a Godzilla lo tengo siempre durmiendo durante las clases, así que nunca nadie nos va a comer. Por eso les digo, pregunten lo que sea necesario, hasta lo que ustedes consideran que es lo más pavo, o bueno, nunca termina siendo lo más pavo y siempre de eso vamos a sacar algo. Así que el peloteo que te estoy haciendo, poniéndote, como dije recién, entre la espada y la pared, es un poquito para jugar entre todos. Transmisión de movimiento de un cuerpo a otro. Bien, sí. Ahora, ¿vos viste alguna vez alguna fuerza? No. No. Bueno. A ver, vamos a ver un poquito algunas características que yo escribí acá, y dice, mira, no es algo tangible, algo concreto, sino es algo abstracto. Fundamentalmente es conocida por los efectos que produce sobre el cuerpo sobre el cual actúa. Ahí uno está dando algunas ideas, algunas pautas de lo que es una fuerza. Representa las acciones entre los cuerpos de uno sobre el otro. Perfecto, pero alguien, como yo te pregunté recién a vos, ¿qué tipo de acciones? Y una definición muy clarificadora tal vez sea la siguiente: es aquello o es aquel ente que al actuar sobre un cuerpo tiende a modificar el estado de reposo o de movimiento del mismo. Aunque alguien podría decir, bueno, a veces hay fuerzas que actúan sobre los cuerpos y no lo modifican.
el estado de reposo y siguen actuando. ¿Mm? Por ejemplo, ustedes me imagino que están sentados en una silla, y sin embargo, si se quedan quietitos, no hay nada que modifique su estado de reposo o de movimiento, y sin embargo la fuerza de la gravedad está actuando sobre ustedes. ¿Mm? Bueno, Pero eso no sería porque se contrarrestan. esa sería porque exactamente está contrarrestado, exactamente, con lo cual la fuerza total aplicada sobre tu cuerpo es cero. Pero no quiere decir que no actúen fuerza sobre tu cuerpo. ¿Mm? ¿Sí? No, está bien, pero actúan fuerzas, pero actúa más de una. Actúa Pero más de actúa. una, exactamente. Sí, actúa más de una. Actúa no solo la gravedad sobre tu cuerpo, sino actúa la reacción que la silla actúa sobre tu cuerpo y que impide que justamente te caigas al piso. Cuando te caes al piso, no va a estar la reacción del piso sobre tu cuerpo. Pero, ¿se entiende? Es decir, esta definición también, en cierto medio, queda un poquito escasa, porque nosotros no vemos que esas fuerzas que están actuando modifiquen el estado de reposo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces sobre los cuerpos actúan fuerzas y nosotros no modifican ni el estado de reposo ni el estado de movimiento del mismo. ¿Se entiende? Eso es lo que quiero un poco decir. ¿Me expliqué? Sí, Bueno. sí. Bueno, desde el punto de vista matemático, nosotros vamos a representar a las fuerzas como una magnitud de tipo vectorial. ¿Eh? Entonces, si una fuerza uno la puede entender como un vector, le va a poder aplicar, y porque la podemos representar de esa manera, es porque le podemos aplicar todas las operaciones y particularidades que tiene el cálculo o el análisis vectorial, o el álgebra vectorial, como quieran llamar. Para nosotros vamos a... ¿Cuántos tipos de vectores tenemos? ¿Eh? Ustedes la cursaron, análisis y álgebra, ¿no? Ya, sí. Sí. Bueno, entonces, ¿cuántos tipos de vectores tenemos? Basados, obviamente, esta clasificación en cómo uno define la igualdad entre los vectores, ¿no? Los escucho, chicos, a ver si, en serio, sin miedo. ¿Se acuerdan cómo es la clasificación entre vectores? Si no la vemos ahora a continuación, igual la vamos a ver rápidamente, pero por ahí la vemos un poquito más lento. ¿Mm? ¿Se la acuerdan o no? Hasta el básico que definís el módulo, la dirección y sentido. Claro. Bueno, perfecto, esa es la primera, listo, así que vamos a verla. Para nosotros los vectores se clasifican de tres maneras: vectores libres, axialmente libres o aplicados. Y son distintos, y nosotros vamos a ver ahora las diferencias entre uno y otro. Para definir la igualdad entre vectores libres, uno debe conocer la dirección, sentido y módulo. Es decir, nosotros vamos a decir que dos vectores libres son iguales cuando tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. El uso de este tipo de vectores para trabajar con fuerzas presenta inconvenientes como el que se ejemplifica actualmente, ¿no? Fíjense, yo acá estoy viendo un cuerpo en planta, es decir, visto desde arriba, y tengo esta fuerza F1, ¿no? Entonces, fíjense que estos dos cuerpos, estas dos fuerzas, F1 y F2, tienen la misma dirección, el mismo sentido, y además acá les estoy poniendo que tienen el mismo módulo. Bueno, si uno lo ve en elevación, el problema que tiene es que daría la sensación que los dos cuerpos están aplicados sobre el mismo, están actuando en el mismo cuerpo. Y realmente la planta, justamente necesito verlo de esta manera para darme cuenta que justamente no están aplicados. Entonces uno podría decir, pongo este vector acá o lo pongo acá, y en este caso no actúa sobre el cuerpo, y acá sí actúa sobre el cuerpo. Entonces a veces decir que estos dos vectores son iguales tiene esta desventaja. ¿Se entiende? ¿Me expliqué? Sí, perfecto. Bárbaro. Muy bien. Bueno, acá está un poquito explicado
lo que les acabo de decir, ¿no? Es decir, trabajar con vectores libres tiene ese inconveniente. F1 es igual a F2, pero no están actuando sobre el mismo cuerpo. Entonces, bueno, ahora vamos a ir viéndolo a medida que vamos. Vectores axialmente libres. Bueno, acá para conocer o definir la igualdad entre los vectores deberemos conocer la dirección, la recta de acción, el sentido y el módulo o intensidad. Es decir, ustedes recuerden que la dirección se define como el conjunto de aquellas rectas que son todas paralelas entre sí. Eso es lo que define la dirección. Ahora, yo puedo estar trabajando de todas esas infinitas rectas en algunas. Por ejemplo, en este caso. Fíjense, F1 y F2 ahora sí trabajan sobre la misma recta. ¿Sí? Y estos dos, tanto la planta como la elevación, me muestran eso. Tienen la misma dirección, la misma recta de acción, el mismo sentido y el mismo módulo. Alguien podría decir, Luis, ¿para qué decís dirección y recta de acción? Porque ya si digo que tengan la misma recta de acción, tienen la misma dirección, porque están trabajando sobre una recta que ya define una dirección. Sí, es verdad, pero bueno, por ahí somos un poquito redundantes en la definición, simplemente para reforzar. Porque justamente la dirección se define a partir de un conjunto de rectas de acciones, de rectas paralelas, ¿no? Muy bien. Y la otra son los vectores aplicados. Para definir la igualdad entre los vectores aplicados, tengo que conocer la dirección, la recta de acción, el punto de aplicación, el sentido y el módulo o intensidad. Y nosotros fundamentalmente, en una primera parte vamos a trabajar con vectores libres, después vamos a trabajar inmediatamente con vectores axialmente libres, y después finalmente en casi toda nuestra materia vamos a trabajar con vectores aplicados. Y veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que yo tengo esta soga que la cuelgo del techo, ¿sí? Y alguien se quiere colgar y se pone acá. Pero resulta que esta soga, en definitiva, yo la tengo que dimensionar para que me aguante el peso de esta persona. Perfecto. Obviamente con un determinado margen de seguridad. Es decir, si esta persona pesa, por ejemplo, 80 kilos, bueno, no la voy a dimensionar justo para los 80 kilos, sino que me voy a tomar una revancha por la duda que de repente pase por ahí y se suba otra persona o lo que sea. Entonces, me voy a tomar un margen de seguridad siempre. Entonces, fíjense, en este caso, el peso que esta persona le transmite a la soga es una fuerza que va hacia abajo, o sea que la dirección es la vertical, la recta de acción es la recta de acción de la cuerda o de la soga, el sentido es hacia abajo, y donde está aplicado, bueno, la magnitud, la intensidad es el peso de la persona, y el punto de aplicación es este de acá, que está representado a través de ese esquema estructural. Ahora, si esa persona se me sube ahí, el modelo estructural es este, o el modelo matemático. Fíjense que desde el punto de aplicación hacia abajo, la soga no está resistiendo a ninguna carga. Pero del punto de aplicación hacia arriba está soportando todo el peso. En este caso, la soga soporta todo el peso de la persona. Acá solamente esta parte, la parte superior. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si la carga que voy a poner en realidad va a estar fija y va a estar colocada acá, yo voy a tener que dimensionar esta soga, esta parte superior de una determinada manera y la parte inferior de otra determinada manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso, para nosotros, en casi toda la materia vamos a trabajar con fuerzas aplicadas. O vectores aplicados. Muy bien. Las fuerzas nosotros las vamos a clasificar ahora, me expliqué, ¿no?, con la clasificación anterior y por qué lo que hicimos un poquito destacar. Situaciones, perdón, vuelvo un poquito para atrás. Situaciones como esta se nos presentan a diario. En general, muchas de las fuerzas, si bien pueden tener un carácter dinámico, es decir, que cambia su posición en el tiempo, otras no, están fijas en determinados lugares. Entonces, yo no voy a, supongamos que
yo coloco una fuerza acá, pero acá mismo coloco una segunda fuerza. ¿Está bien? Entonces, el tramo inferior está soportando esta fuerza de abajo, la que dibujé en naranja, mientras que el tramo superior está soportando G más la fuercita que puse acá en naranja. Entonces, muy probablemente yo dimensione este elemento estructural. Supongamos que tengo que hacer 1000 de esos. No lo voy a dimensionar todo para la máxima carga. Seguramente desde acá a acá lo dimensione de una determinada manera y de acá hasta acá de otra determinada manera. ¿Entendido? Ese es el objetivo más vale que puse a este con todos los pelos volados y todo, que me represento a mí mismo. Lo que está representando en realidad es esta alternativa. Que uno, no necesariamente cuando yo vaya a construir y fabricar esto, me interesa los vectores aplicados. ¿Por qué? Porque la parte inferior va a soportar una carga y la parte superior otra. Entonces, si yo tengo que hacer por ahí uno solo, por ahí no me convenga, desde el punto de vista hasta económico ni técnico, cambiar la sección de esa barra. Pero si yo tengo que por ahí fabricar 1000, 2000 o 10.000 de esos elementos porque los tengo que producir en serie por un determinado momento para aplicación en una carga, y bueno, ahí lo voy a pensar dos veces. Si yo reduzco la sección de esta parte, consumo menos material y por ahí me ahorro unos cuantos pesos. Así que siempre nosotros como ingenieros vamos a tener que establecer la mejor diagonal posible entre una solución técnica y la solución económica. Así que en eso siempre en nuestra profesión vamos a estar lidiando y trabajando. Es más, nos lo van a exigir, que eso va a ser peor de que nosotros lidiemos no solo por nuestra propia cuenta. Nosotros vamos a tener clientes que van a venir y nos van a decir, mira, a ver, quiero que reduzca más porque eso que vos estás poniendo está sobredimensionado o está muy dimensionado, quiero que reduzcas material en eso. Y bueno, uno va a saber en determinados momentos dónde plantarse y decir, no, más de esto no se puede reducir y esta es la mejor solución técnica que te estoy dando y hasta desde el punto de vista económico lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y en la medida que uno también tenga más conocimiento, sepa de un tema, mayores alternativas técnicas va a poder manejar, ¿no? Así que después les voy a contar un caso de esto, si tenemos tiempo hoy, si no la semana que viene. Bueno, muy bien. Vieron cómo a partir de ejemplos que parecen tan sencillos, uno puede extrapolar siempre muchas conclusiones. Y por ahí, esto que yo le estoy repasando, cosas que ustedes ya vieron en Física 1, le estamos dando alguna vuelta de tuerca propia de nuestra asignatura. Espero que les sirva, eso sí. Un segundito, que borro la flechita esta. Bueno, una clasificación de las fuerzas, que es lo que viene ahora a continuación, es la siguiente. Las fuerzas básicamente nosotros las vamos a clasificar en dos grandes grupos. Lo que se denomina fuerza de superficie y fuerzas de masa o de volumen. Las fuerzas de superficie son aquellas que se ejercen entre los cuerpos por contacto directo entre ellos. El contacto se da a través de la superficie exterior de los mismos o en su extremo de toda la superficie exterior. Por ejemplo, si yo me paro ahora en la habitación o en el cuarto en el cual me encuentro, yo le estoy transmitiendo justamente mi peso al piso de la habitación a través de un área reducida y por contacto directo entre mi cuerpo y el piso, ¿sí? Eso es lo que se denomina fuerza de superficie. La transmisión de las fuerzas entre los cuerpos se da por contacto directo a través de una parte de la superficie exterior o en su extremo de toda la superficie exterior. A estas fuerzas las denominamos fuerzas de superficie. Y después están las fuerzas de masa o de volumen, que son aquellas fuerzas que se ejercen a distancia entre los cuerpos. Y se las denomina de masa o de volumen porque justamente se ejercen sobre la totalidad de la masa o del volumen. Es decir, si yo suelto un cuerpo ahora y lo dejo caer, la acción de la gravedad actúa sobre toda la masa y sobre todo el volumen del cuerpo. No cae una parte del cuerpo solo, cae todo el cuerpo.
Entonces de ahí viene su denominación. Por eso a las fuerzas se las clasifica en fuerzas de superficie y en fuerzas de masa o de volumen. Bueno, como ejemplos, las fuerzas gravitatorias, las eléctricas, magnéticas o electromagnéticas, y de todas ellas, con la que vamos nosotros a trabajar solo van a ser con las fuerzas gravitatorias. Las otras prácticamente ni las vamos a utilizar. Muy bien. Algunos conceptos preliminares que son fundamentales y que vamos a utilizar. Nosotros vamos a definir como principio, como la palabra principio, a todo aquel enunciado o verdad enunciada que es comprobable experimental o empíricamente con el grado de precisión que se desee, pero que no es demostrable. ¿Sí? Es decir, es un enunciado en donde nosotros lo vamos a poder comprobar experimentalmente, siempre, inclusive hasta con un grado de precisión importante, o que se desee, pero que no lo vamos a poder demostrar. Es decir, lo vamos a poder aceptar como una verdad. Ahora, este enunciado debe ser tal que, primero, no fuerce la exclusión, no entre en contraposición con otros principios o verdades suficientemente probadas, sea fácilmente comprobable y visualizable. Un ejemplo de ello es lo que se denomina como principio del paralelograma de fuerzas, ¿no? Que ustedes vieron en Física 1. Ese es un principio con el cual nosotros nos vamos a basar y mucho. Otro principio es el de causalidad, que nos dice básicamente, lo anterior era la definición de principio. El primer principio que vamos a ver es el principio de causalidad, que dice que todo efecto existe porque existe una causa que lo va a provocar. Dicho de otro modo, no existe un efecto si no existe una causa que lo provoque. Nosotros en todo el desarrollo que vamos a llevar a cabo, va a estar basado en la mecánica newtoniana. El mismo desarrollo que hacemos a través de la mecánica newtoniana va a poder ser realizado a través de la mecánica relativista, pero esto tiene una complejidad tan grande que desde el punto de vista de la práctica ingenieril no tiene una aplicación práctica, ¿no? Así que solamente tiene un interés desde el punto de vista académico e investigativo. Las bases o los 4 conceptos básicos en las cuales se basa la mecánica son espacio, tiempo, masa y fuerza. Y tienen varias características en común que básicamente no pueden ser definidos de manera exacta. Fíjense que nos costó definir lo que era la fuerza. Son aceptados basados en la experiencia, en la experimentación y la intuición, y se emplean dentro de un marco de referencia mental en el estudio de la mecánica. Bueno, rápidamente, el espacio es un concepto asociado a la noción de ubicación y de posición. Para ello la ubicación de algo está relacionado con la posición de ese algo con respecto a otro algo, porque si no, no hay forma. Entonces, para eso nosotros definimos lo que es un marco de referencia, una terna de referencia, y obviamente el origen de esa terna. Tiempo es un concepto que define el hombre y tiene 2 particularidades o conceptos importantes: un carácter estático del tiempo y un carácter dinámico. El carácter estático del tiempo es el ordenamiento de distintos eventos o sucesos en el tiempo. Es decir, esto implica reconocer que este evento o este suceso ocurrió primero, este ocurrió en segundo lugar, este en tercero y así sucesivamente. Es decir, lo que busca es ordenar la secuencia de eventos o de sucesos. Mientras que en el carácter dinámico del tiempo no solo se busca esto, es decir, el ordenamiento de los eventos y los sucesos en el tiempo, sino también la duración de esos eventos en el tiempo. Perdón, que lo pasé muy rápido. Es decir, esa es la diferencia fundamental entre el carácter estático y dinámico del tiempo. En nuestra materia, en general, nosotros nos vamos a establecer, vamos a trabajar siempre con un carácter estático del tiempo y no con el carácter dinámico. Básicamente no nos va a interesar cuánto dura un fenómeno, cuánto dura un suceso o cuánto dura un evento. Bueno, hasta ahora las 2 cosas que hemos definido es dónde ocurre o ocurrió un evento determinado, concepto relacionado con el espacio, cuándo ocurrió
u ocurrirá y cuánto dura o durará ese evento, conceptos relacionados con el tiempo en sus dos aspectos. Bueno, el concepto de masa, dos cuerpos atraídos por la Tierra de igual forma, es porque tiene alguna característica o particularidad igual, y esta característica es lo que hace que la denominemos como masa. En contraposición con la definición anterior, dos cuerpos que son atraídos por la Tierra de manera distinta es porque tienen alguna característica o particularidad que los distingue y que son distintas. Y ese mismo concepto es relacionado con el concepto de masa. Masas iguales son atraídas de la misma manera, masas distintas son atraídas de distinta manera o forma. Bueno, el concepto de fuerza es el que ya vimos, y después lo que nos quedaba son algunas diferencias entre la mecánica newtoniana y relativista que están expresadas a través de este cuadro, en donde básicamente espacio, tiempo y masa dentro de la mecánica newtoniana son conceptos absolutos e independientes entre sí, mientras que en la mecánica relativista esto no ocurre. Es decir, a través de estas expresiones que vemos acá, tanto el tiempo como la masa dependen justamente de la velocidad y por lo tanto dependen del tiempo. Así que estos tres parámetros que nosotros acabamos de ver, en un tipo de mecánica o en otro, tienen un carácter de absolutismo o de no, y de dependencia o de no dependencia. Bien, bueno, con esto creo que terminamos la primera presentación, y la idea es si tienen alguna duda o algún comentario o alguna pregunta que hacer. He ido un poquito rápido con esto porque, bueno, le he prestado atención a aquellos aspectos que quería resaltar, y a otros que ustedes ya conocen, más que nada constituyen una especie de repaso. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Sí. Bueno, son 11 menos 20. Mi idea era hacer el intervalo 11 menos cuarto. Creo que si empezamos ahora con la segunda presentación no tiene mucho sentido. ¿Les parece que hagamos el corte acá y 10:55 retomamos? Dale. ¿Les parece? Así tomamos un café, Dale. un mate, lo que sea. Dale. Bueno, muy bien. Yo salgo y vuelvo a entrar, así se pone a grabar ya la clase. ¿Les parece? Bueno, nos vemos 10:55, chicos. Bueno, perfecto, Muy bien. listo. Perfecto. Hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego.